Buenas tardes, empiezo la clase. El tema es unidades químicas de masa. ¿Me escuchan, no? ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya, bien, vamos a hacer el tema de unidades químicas de masa. Ya, todos tienen su práctica, ¿no? Ya, entonces seguimos. Ya, bien, en este tema vamos a hablar de elementos y compuestos. Bueno, los elementos ya sabemos que están formados por átomos y los átomos pesan. El peso que tienen los átomos, todos los átomos, un átomo de carbono, un átomo de oxígeno, etcétera, se llama masa atómica, el peso que tienen los átomos. ¿Ya? Como es un peso que no se puede determinar por una balanza, porque no hay ninguna balanza sensible que me pueda determinar el peso de un átomo. Imagínate, bueno, tan pequeño es el átomo que una balanza no lo puede detectar. ¿Ya? Entonces, ¿qué han hecho los científicos para poder saber cuánto pesa un átomo de carbono, un átomo de oxígeno, etcétera? Se ha creado una unidad que se llama unidad de masa atómica. ¿Ya? La unidad de masa atómica, ahí está, UMA, ¿ya? Es igual a lo siguiente. Una UMA es igual a 1,6 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Cómo se determina este valor? Dividiendo entre 12 a la masa del carbono 14. Y resultó este valor, 1,6 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Ya? Entonces el peso que tienen los átomos de cualquier elemento no es directo. Es comparado con ¿quién? Con la UMA. ¿Ya? Y sus valores ya todos están establecidos en la tabla. O sea, no es necesario que usted lo determine. ¿Ya? Se llama también masa atómica promedio. O antiguamente se llamaba peso atómico. ¿Ya? Todos los ejemplos de masas atómicas o pesos atómicos, que es lo mismo, ¿ya? Están en la tabla. Por ejemplo, el oxígeno es 16. ¿Pero 16 qué? UMAS. ¿Ya? Significa que un átomo de oxígeno pesa 16 veces lo que pesa una UMA. Y ya tú sabes que una UMA tiene el siguiente valor, ¿no? Ahí está el valor. 1,6 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Que un átomo de oxígeno pesa 16 veces 1,6 por 10 a la menos 24. Entonces, si tú multiplicas el 16 con este valor, te va a dar más o menos el peso de un átomo de oxígeno. La masa atómica del hidrógeno es 1, pero ¿una qué? UMA. ¿Ya? Del nitrógeno vale 14, del fósforo 31, del azufre 32, del sodio 23, del cobre 63,5. Y así, ¿no? Profe, ¿tengo que aprenderme estos valores? No. Siempre masa atómica o peso atómico en el examen es dato. ¿Ya? Siempre va a ser dato. Entonces, no es necesario que usted lo aprenda de memoria. Ahora, la pregunta es, pero profe, ¿cómo hallaron este valor 16, 1, 14, 31? Bueno, para eso el químico hizo un promedio. ¿Ya? Un promedio de los isótopos que tienen los elementos químicos. ¿Ya? Eh, con ese promedio se determinó la famosa masa atómica. ¿Ya? O llamado también peso atómico. El peso atómico de cualquier elemento, para determinar se hace el siguiente promedio. Bueno, acá tengo dos isótopos. Este tiene un número de masa igual a 1. Este es un número de masa vale a 2. Y tiene una masa atómica igual a, no, un valor, y una masa atómica también tiene este valor. ¿Ya? Su porcentaje de cada uno.
Por ejemplo, si esto fuera 20%, el otro va a ser 80%, porque la suma de los dos representa el 100%. Entonces el peso atómico, o masa atómica, que es lo mismo, va a ser su masa, ¿ya? Por la abundancia más la masa por su abundancia y entre 100, ¿ya? O si no te dan estas masas atómicas de cada elemento, coge su número de masa, ¿ya? Masa del primero por su abundancia más la masa del segundo por su abundancia entre 100, ¿ya? Puede ser entonces el número de masa o su masa atómica, ¿ya? Hay problemas donde te van a dar la masa atómica, con eso haces el promedio. Y si no te dan la masa atómica de cada isótopo, te van a dar el número de masa, ¿ya? Entonces con eso también haces un promedio. Puede ser la masa atómica de cada isótopo o si no el número de masa de cada isótopo. Haces el promedio multiplicando por su porcentaje de abundancia. De esas dos formas se puede hallar el peso atómico o masa atómica. Ejemplo, acá tengo dos isótopos de masa 10 y número de masa 11. Número de masa 10, número de masa 11. Y aquí te dan su masa atómica. De él dice que vale 10,01 y del otro 11,02. Te dan la abundancia del primero es 40, la del segundo 60. La pregunta es cuánto es el peso atómico o masa atómica de dicho elemento. Bueno, como conocemos masa atómica, vamos a hacer el promedio con estas masas atómicas, ¿ya? Entonces acá vamos a poner la masa atómica del primero por su abundancia más la masa atómica del segundo por su abundancia. Entre 100 lo vamos a dividir. Entonces reemplazando, la masa atómica del primero es 10,01 por su abundancia 40, 11,02 por su abundancia 60 entre 100. Y de ahí me sale, operando, me va a salir este valor, que el peso atómico es 10,6. ¿Ya? Bien, segundo ejemplo. ¿Ya? Aquí no me han dado la masa atómica como me dieron acá, solamente me están dando número de masa. Entonces con eso también se hace el promedio y el resultado se llama peso atómico o masa atómica de este elemento Q que tiene dos isótopos. Entonces ahora voy a poner la masa atómica porque, el número de masa, perdón, porque la masa atómica no me dieron de dato, ¿ya? El número de masa sí tengo. Entonces sería el número de masa el primero por su abundancia, que dicen que vale 80 y del otro vale 20, reemplazando. Sería ahora el número de masa por 80 más el número de masa 24 por 20 entre 100, ¿no? Operando eso, me sale 20,80. Y eso se llama masa atómica o peso atómico, ¿ya? Bien. Hay un tercer caso también, ¿ya? Cuando me dan la proporción, ¿ya? La proporción. ¿Cómo es la proporción? O sea, te pueden decir 3 átomos de él y 8 átomos del otro, ¿ya? No sé si has visto ese tipo de problemas, ¿ya? Entonces ya no me están dando la abundancia, sino la proporción. Bueno, me pueden dar de datos la masa atómica o si no el número de masa, ¿ya? Entonces, el peso atómico o masa atómica de este elemento que tiene dos isótopos, ¿ya? Se pone la masa atómica o si no el número de masa, cualquiera de los dos, por su proporción, ¿ya? 3 átomos, entonces acá vas a poner 3, ¿ya? Y aquí dice que hay 8 átomos, entonces acá pones 8. O el número de masa o la masa atómica, dependiendo qué dato te dé, ¿ya? Y ahora lo vas a dividir ya no entre 100, sino entre la suma de estos dos. Entonces, en este caso sería 11. 8, 3 más 8, 11. Se divide entre 11. Cuando es abundancia, se divide entre 100. Pero cuando es proporción, te van a decir 3 con respecto al 3 y con respecto al otro 8. Entonces suma los dos y lo divides entre 11. ¿Ya? A ver, un ejemplo. Dice, un elemento tiene dos isótopos de números de masa 40 y 43. Por cada 5 átomos livianos hay 3 pesados. ¿Ve? Así. Eso es en proporción. No te están dando la abundancia. Determinar el peso atómico del elemento o masa atómica. Ahí está, los dos isótopos. Una masa vale 40 y el otro 43. No me están dando la masa, el número de masa. O la masa atómica. No me están dando de cada isótopo la masa atómica. Están en proporción, dice, por cada 5 livianos. ¿Quién es el liviano? ¿40 o 43? 40, por eso acá pongo 5. Hay 3 pesados. El pesado es el 43, 3. ¿Ya? Hago el promedio. Como no me dieron masa atómica,
pero sí número de masa, entonces utilizo eso. Por la proporción, su masa por la proporción entre la suma de los dos. O sea, sí. 40 es la masa, la proporción es 5, más 43 es la masa, la proporción es 3, entre la suma de los dos. 5 más 3, 8. Y el operar sale 41,1. ¿Ya? De esa forma. Bien. Vamos a hacer el primer problema de la práctica que les he entregado. A ver. A ver, intenten el primer problema. ¿Cuánto les sale? El problema número 1. Ya. ¿Cuánto les sale a ver el problema número 1? El 1 dice, todos tienen su práctica, ¿no? A ver, escríbanme, por favor. A todos ya les llegó la práctica. El señor descoordinador les envió su práctica, ¿sí? Ya, muy bien. Vamos a hacer el 1 entonces. Dice, hallar el peso atómico, hoy en día también llamado masa atómica, pero más emplea peso atómico. En los exámenes más te ponen peso atómico, ¿ya? Pero acuérdate que también se llama masa atómica promedio o simplemente masa atómica. Eso te piden cuánto vale X. Tiene dos isótopos. Este es el primero, ¿ya? Y el segundo, que es 42, ¿no? Ya. Siendo el porcentaje del menos pesado sería 40, porque el otro es 42, más pesado. Dice, siendo el porcentaje igual a 20. Razona, si él vale 20 y son solamente 2, ¿cuánto es el otro? 80. ¿Por qué 80? Porque la suma de los dos representa el 100%. Y que solamente hay dos isótopos. ¿Ya? Bien, entonces hacemos el promedio. ¿Ya? Sabemos para hacer el promedio esto. Y ese promedio se llama masa atómica o peso atómico, que es la incógnita. Bueno, aquí no me dieron la masa atómica de cada isótopo, lo que me dieron es el número de masa. ¿Sí? Ya, entonces sería la masa del primero por su abundancia, que es 40, más la masa del segundo por su abundancia, 80. Ahora sí lo divido entre la suma de los dos, que es 100, ¿no? Entre 100. Reemplazando 40 por 20 más 42 por 80, entre 100, ¿no? Operando eso, arriba me sale 4160, abajo 100, divido, me sale 41,6. Esa es la respuesta. La clave es la A. Marquemos la A. Bien, seguimos. Problema 3 ahora. ¿Ya estás en el 3? Muy bien. Ahí te he dejado varios, ¿ya? Para que practiques en casita. Cualquier cosa, me haces la pregunta. Ustedes tienen su WhatsApp, ¿no? El grupo de ustedes. ¿Tienen su WhatsApp? Sí. Ya, ahí cualquier pregunta que quieras hacer, mandas la foto, ¿ya? Yo te contesto. No hay problema, a cualquier momento te contesto, ¿ya? Ya, a ver el 3. Un elemento posee dos isótopos estables. Tiene dos isótopos. Ya. Estamos en el problema 3. Un elemento posee dos isótopos estables, uno de ellos es X190. ¿Ya? Si la masa atómica relativa de X es 192,1. Ya. Conocemos la masa atómica, mira. ¿Ya? Ahí están los dos isótopos, la masa atómica relativa o peso atómico, que es lo mismo, vale 192,1. Listo.
Y la abundancia natural del segundo es 70. Este es el segundo. Este es el primero, cuya masa es 190, esto es dato. Y este es el segundo, cuya abundancia es 70, perdón, ¿no? Y su masa atómica de este elemento que tiene estos dos isótopos, su masa atómica, es 192,1. 770 razona, ¿cuánto es su abundancia de él? 30, ¿no? Listo. La pregunta es, entonces, el segundo isótopo, para saber quién es el segundo isótopo, hay que conocer esta masa. A través de la masa lo reconozco, ¿no? En la clave A hay masa 191, en la clave B 192, en la C 193, en la D 194 y 195. ¿Cuál de esas masas tiene este segundo isótopo? Pues para eso aplico la fórmula. Para hallar el promedio, ¿no? Ahí está, esa fórmula. Ya. Entonces acá vas a poner 190 por 30. Y aquí A, porque no sabes, o X, por la abundancia que es 70 y todo entre 100. Así. La masa atómica o peso atómico es conocido, vale 192,1. Ahí está, 192,1. La masa del primero es 190 por su abundancia que es 30, más la masa del segundo que no sabemos por su abundancia es 70 entre 100. Esto pasa a multiplicar, ¿ya? O si no, primero anulamos un cerito, así, y 10 pasa al otro lado a multiplicar. ¿Ya? Anulando este cerito, ahí está, entonces va a quedar 10 por 192,1, sería 1921. ¿Ya? Y aquí queda 3 por 190 es 570, más 7x. El 570 pasa a restar y ahí hallamos x. 1351 si resta 570 menos 1921 sale 1351. Entre 7 sale 193. ¿Y en qué clave la masa vale 193? Busca en la C, ¿no? Entonces la respuesta para este problema es la clave C, marcando entonces la clave C. Esa es la respuesta. Listo, ¿ya? Bien. ¿Están entendiendo algo? Se han quedado dormidos, ¿no? Jóvenes, despierten. ¿Están entendiendo hasta ahí algo? O repito, hablen. Jóvenes, hablen. Ya, seguimos. Bien, vamos ahora al problema 8. 8 jóvenes. El 8. Cierto elemento de masa atómica, la masa atómica también tiene nombre peso atómico, ¿no? Ya tú sabes. Más emplea peso atómico. En el Perú más empleamos peso atómico. Pero lo real es masa atómica, ¿ya? Hoy en día. Peso atómico es el término antiguo. O el nombre antiguo, ¿ya? Masa atómica o peso atómico vale 101,6. Listo. Ya. Estamos en el 8. Por favor, todos al 8. Presenta dos isótopos. Uno cuyo símbolo es E y su número de masa vale M. ¿Ya? Y del otro, el otro tiene como número de masa, o su número de masa es M más 2. Entonces este es más pesado, ¿no? Este es M y este es M más 2, más pesado. Ya, ¿qué más dice? Si la abundancia del más liviano respecto al más pesado es como 7:3. O sea, la abundancia que hay de él es de 7:3 con respecto al otro. Ahí está.
Pero lo multiplicamos por un valor. Si tú quieres, lo multiplicas por K o si no, lo dejas ahí. ¿Ya? 7 y aquí 3. O sea, te están dando la proporción, no te están dando la abundancia. ¿Estamos? La abundancia es en porcentaje. ¿Ya? Entonces, repito. Si la abundancia del más liviano respecto al más pesado es como 7 a 3, acá es 7 y este es 3, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el número de masa del isótopo más liviano? El más liviano es M. Entonces hay que hallar simplemente cuánto vale M. Eso vamos a hallar, cuánto vale M. Y esa es mi respuesta. Bueno, como conozco el peso atómico o masa atómica, utilizo la fórmula para hallar masa atómica. ¿Cuál es la fórmula para hallar la masa atómica? A ver, esa es la fórmula. ¿Ya? Esta es la fórmula para hallar la masa atómica o peso atómico de este elemento E. Acá vamos a poner la masa del primero, que es M, por su proporción, en este caso 7K, más la masa del segundo, que es M más 2, por su proporción 3K. Eso lo divido entre la suma de los dos, 7K más 3K, la suma de los dos. ¿Ya? Reemplazando, a ver. La masa del primero M, su proporción es 7K. Más la masa del segundo es M más 2, su proporción 3K. Y eso lo divido entre la suma de las dos proporciones, sería 10K. K se anula, ¿ya? Y este 10 pasa a multiplicar a esta masa o peso atómico que es conocido, que vale 101,6 por dato, ¿ya? Al multiplicar sale 1016. 7M, acá quedó 3, por 2, 6, 3 por M, 3M. 7M más 3M es 10M, y el 6 pasa a restar a 1016, queda 1100, es igual a 10M. Un 10 se anula, o un 0 se anula, y queda 101 al valor de M. A M, el número de masa, el más liviano, vale 101. Entonces la respuesta es la C. C es la respuesta. ¿Ya? Entonces colocamos clave C. La C entonces en este problema. Se ha hecho el problema 8. La clave es la C. ¿Ya? Y así tienes, mira, unos problemas más, ya tú haces en tu casita, practica. ¿Ya? La única forma de aprender esto es practicar. Tú tienes que estudiar, practicar, pues, si quieres ingresar. ¿Ya? Acá para ingresar no hay milagros, por si acaso. No estés prendiendo velitas a tu santo, es por gusto. ¿Ya? El secreto acá para lograr un ingreso es estudiar. ¿Ya? Y hay que estudiar bastante, pues, ¿no? Si quieres ingresar a la Villarreal, San Marcos, ¿sí? Mucha competencia, muchos postulan. Acuérdate que en San Marcos se presentan 50.000. ¿Ya? Entonces todo el mundo quiere ingresar, no solamente tú. Por eso tienes que prepararte bien, pues. Si es posible hay que amanecernos estudiando, ¿ya? Hay que hacer eso, ¿ya? Hay que estudiar todos los días. ¿Qué es estudiar? Repasar lo aprendido. Lo que aprendes, lo poquito que aprendes, ¿ya? Eso lo tienes que repasar, eso es estudiar. Tú al escuchar clase en la academia no estás estudiando, lo que estás haciendo es aprender. Y lo aprendido, para que no se borre, porque nuestro cerebrito no retiene mucho tiempo, tienes que estudiar, repasar lo aprendido, ¿no? Bien, seguimos. Bien. Antiguamente, para representar la cantidad de un elemento se utilizaba tomogramo. Y en algunas universidades en el Perú lo siguen utilizando. Y para representar la cantidad de un compuesto se utilizaba molgramo. No sé si has visto esto en el cuaderno de tu abuela. Aparece atomogramo para elemento y molgramo para compuesto. Estos términos hace más de 40 años se dejó de utilizar en el mundo entero. A cambio de estos dos aparece el mol. El mol. Hoy en día, para representar la cantidad de un elemento, ¿ya? Porque en química no se habla de gramos, no se habla de kilos, eso es lo físico. Nosotros los químicos hablamos de mol, el mol, ¿ya? Mol. Vamos a ver cómo se utiliza el mol.
La mol no se dice el mol, ¿ya? Bien. Por ejemplo, un químico te va a decir, joven, estás en el laboratorio con un químico y te va a decir, a ver, ¿me puedes pasar 5 moles de carbono, por ejemplo? Que es un elemento el carbono, ¿no? Hay de color negro y también hay incoloro, hay dos tipos de carbono, ¿ya? 5 moles de carbono, te dice. ¿Cuánto le llevas al químico? Eso te vamos a enseñar, ¿ya? ¿Cómo saber a cuánto equivale 5 moles? Pero ¿con quién lo vamos a comparar? Con gramos que tú estás acostumbrado. Claro, porque si el químico te dice, pásame 200 gramos de carbono, ahí sí, ¿no? Vas corriendo a la balanza y pesas 200 gramos de carbono y le entregas. Pero si te dice, pásame 5 mol de carbono, ¿cuánto le pesas en la balanza? ¿Cuánto le das? Eso vamos a aprender, ¿ya? ¿Cómo se utiliza el término el mol? Bien, ya. El mol es una unidad de conteo, ¿ya? Así como el par, ¿no? Te dicen hay un par de zapatos. ¿Cuántos zapatos hay? Dos. O una unidad de conteo también la docena, ¿no? Te dicen, a ver, existe una docena de lapiceros. Ya tú sabes que hay 12 unidades. Y te dicen un millar, 1000. Un millar de alumnos, o sea, te están hablando de 1000 alumnos, ¿no? Entonces, mol, ¿qué significa? Esta cantidad. 6,022 por 10 a la 23 unidades. ¿Ya? Entonces, si a ti te piden 5 moles de carbono, tú tienes que llevar al profesor 5 veces esta cantidad de átomos de qué? De carbono sería. ¿Ya? Donde esos pesan una cierta cantidad. Ahorita te vamos a enseñar cuánto pesa. ¿Ya? Bien, pero mol es algo así, una unidad de conteo como el millar, docena, par, pero se utiliza para contar átomos, para contar moléculas, no para contar lapiceros, cuadernos, autos, etcétera, sino partículas pequeñísimas como los elementos, perdón, como los átomos, las moléculas. ¿Ya? Una mol de átomos, entonces existe esta cantidad, 6,022 por 10 a la 23. Este numerito tú tienes que aprender de memoria. ¿Ya? ¿Y quién inventó este número? Un científico llamado Avogadro. Amadeo Avogadro, un físico químico italiano. ¿Ya? Él dio ese valor, 6,022 por 10 a la 23. ¿Ya? Se representa por Na o N sub 0, pero más Na, N sub A. Eso se llama número de Avogadro, o se lee número de Avogadro, que vale 6,022 por 10 a la 23. Tal vez un alumno por ahí quiera decir, ¿no? Pero no se atreve a hablar, profe, pero yo he visto en mi academia pasada que estuve, ¿no? Porque yo me llevo preparando ya como 5 años, profe, ya me voy a recibir de alumno pre, me dijeron ahí 6,023, profe, y usted está diciendo 22. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad es 22, pero no te pelees. Así le ponga 22 o 23 es lo mismo. Es un número tan grande que tú le cambias una cifra y no se altera. Es una cifra tremendamente grande. Para que tengas una idea, si tú contaras o si tú pusieras una hoja sobre otra hoja y si tú colocaras esta cantidad de hojas, 6,023 por 10 a la 23 hojas, ¿sabes qué? Llegarías hasta la luna, colocando hojas unas sobre otras, así. O sea, harías una torre que llegaría a la luna, más o menos, y ahí pondrías esta cantidad de hojas, 6,023 por 10 a la 23. ¿Ya? Para que te dé una idea qué grande es este número. Es por eso que se utiliza para contar átomos o contar moléculas o iones. ¿Ya? No se utiliza para otra cosa. ¿De acuerdo? Ya, bien. Primero vamos a aplicar el mol para elemento. ¿Ya? Después aplicamos para compuesto. Para eso vamos a elegir dos elementos. Carbono, cuya masa atómica es 12. ¿Ya? Y entonces el químico me pide una mol de carbono. Entonces yo busco una cantidad de carbono y lo llevo a la balanza. ¿Y cuánto tiene que pesar? 12 gramos. Igual a la masa atómica. Mira. Ah, ya.
Entonces, una mol de cualquier elemento es igual a su masa atómica, pero ya no expresado en UMA, porque acuérdate que la masa atómica se expresa en UMA. Esa UMA sacas y pones gramos. Ah, ya. Entonces, una mol de carbono pesa 12 gramos. ¿Ya? Si el químico te dice, pásame, como en antes, ¿no? Te hice la pregunta, 5 moles de carbono. 5 moles de carbono. Ahora sí ya sabes cuánto le tienes que pasar. Ah, si una mole es 12 gramos, 5 moles, ¿cuánto sería? 5 por 12, 60 gramos. 60 gramos pesas en la balanza de carbono y le das. Eso equivale a decir 5 moles, porque una mol pesa 12. ¿No? Y un químico se puso a contar los átomos. Estas bolitas que he colocado acá son los átomos que hay en 12 gramos de carbono. Toda esta cantidad es 12 gramos de carbono. Y un químico se puso a contar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya termina el químico. ¿Cuántos átomos encontró? 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Eso encontró. O sea, toda esta cantidad de átomos, que es una mol, pesan 12 gramos. ¿Ya? Entonces, en 5 moles va a existir 5 veces esta cantidad de átomos de carbono. ¿Ya? Bien, a ver otro ejemplito si no se entendió nada. En este caso vamos a utilizar al calcio. Su masa atómica del calcio, ¿cuánto es? 40. Si el químico te pide una mol de calcio, ¿cuánto le llevas? Bueno, buscarías calcio, el calcio es de color blanco más o menos, y pesarías en la balanza, ¿cuánto? Igual a esta cantidad, 40 gramos. Ah, ya. 40 gramos de calcio equivale a decir una mol, y ahí hay átomos de calcio. Un químico se puso a contar todos los átomos. ¿Cuántos átomos encontró? 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Profe, ¿por qué la misma cantidad que acá? Porque este es una mol y esto también es una mol. Siempre en una mol de cualquier elemento hay esta cantidad de átomos. 6,022 por 10 a la 23. El peso es diferente, porque este átomo es más pequeño y este átomo es más grande. Entonces pesarán más los más grandes. Pues pesa 40 y este pesa 12, pero la misma cantidad de átomos, ¿no? ¿Sí? Entonces, 40 gramos de calcio equivale a una mol. Y si el químico te pide 2 moles, ¿cuánto le llevas? 80, pues, ¿no? ¿Sí? Ya, bien. De esa manera se utiliza el mol para los elementos químicos, ¿ya? Bien. Para determinar el número de moles, que se representa por una N, acostúmbrate, hay que hay en una determinada muestra de un elemento, así se utiliza la fórmula. Peso del elemento entre su masa atómica. N es número de moles, W es peso o masa de la muestra de un elemento y MA es masa atómica o peso atómico del elemento. ¿Ya? Ahora, si quieres peso, despejas, pues. La masa atómica lo pasas a multiplicar con el número de moles. Ya tienes el peso de cualquier muestra de un elemento. Ahí vamos al 10. Problema 10. Problema 10 dice, ¿cuántas moles están presentes en 640 gramos de azufre? Tengo 640 gramos de azufre. ¿Cuántas moles hay? ¿Ya? Moles se representa por N. X, peso, 640. ¿De qué? De azufre. El azufre se representa por la letra S, ¿no? Mayúscula. Igual a 32. Ese valor que te están dando, joven, y así te van a dar en el examen, es la masa atómica, o llamado también peso atómico. Entonces, el peso atómico o masa atómica del azufre es 32. Utilizo la fórmula. ¿Ya? Moles es peso sobre masa atómica. Como quiero moles, reemplazo. Peso 640 y su masa atómica del azufre es 32. De ahí me sale 20. Entonces hay 20 moles. 640 gramos para el físico, para el químico 20 moles. 20 moles es igual a decir 640 gramos. Claro, porque cada mol de azufre pesa 32. ¿No? En 640 hay 20 moles. ¿No? Listo. Pues la respuesta en este problema sería la D. Marquemos la D. Marcando entonces la D en este problema,
Esa es la solución. Ya, bien. Seguimos. Jóvenes, ¿sabías tú que el Perú es un país minero? Nosotros tenemos gran cantidad y diversidad de minerales. No sé si sabías eso. ¿Ya? Es por eso que nosotros tenemos que saber qué es un mineral. ¿Ya? Un mineral es todo cuerpo, jóvenes, que tiene siempre dos partes. La parte que sirve del mineral y esa parte se llama pureza. Y esta parte que sirve la pureza, porque todo es el mineral. Profe, si esta parte es la pureza, ¿qué es la otra parte? Esto es lo impuro, o sea, lo que no sirve generalmente de todo el cuerpo, ¿ya? Las impurezas. De esta pureza siempre te van a dar un porcentaje, ¿ya? Y con ese porcentaje y el peso total del mineral puedes hallar el peso de la pureza, ¿ya? Se puede hallar el peso de la pureza, ¿ya? ¿Cómo se determina el peso de la pureza? Acuérdate que peso es W. Peso de la pureza va a ser igual al peso total del mineral. Vamos a poner que pesa M. Va a ser M y a ese M, para saber cuánto pesa solamente la pureza sin la impureza, a ese M le sacas el X%. O sea, X sobre 100. Y lo multiplicas por el peso del mineral. Todo es el mineral. ¿Ya? Ya tienes el peso de la pureza. Así, ¿ya? Ejemplo. Problema 13. Vamos al problema 13. Dice, una muestra de un mineral. Entonces, si es mineral al toque, ¿no? Ya tú sabes que tiene dos partes. La parte que no sirve, la impureza del mineral, y esta parte que sí sirve, que es la pureza. Según el problema 13, una muestra de un mineral posee una masa de 280. O sea, todo el mineral pesa 280. Si posee 80% de fierro, del fierro hay 80%, ahí está, o sea, toda esta parte es de fierro, el 80%, y el 20% es de impureza, y todo el mineral, no el fierro, sino todo, pesa 280. Ya, bien. Estamos en el 13. La pregunta es, determine cuántas moles de fierro están contenidos en dicha muestra. Las moles de fierro. Ya, primero voy a hallar cuánto pesa el fierro, porque puedo saber cuánto pesa el fierro, o sea, la pureza. Peso de la pureza es el peso de todo y le sacas el porcentaje. ¿Cuánto pesa todo el mineral? 280, y a eso le saco el porcentaje, que es 80, para hallar el peso del fierro, solamente del fierro. 80% es 80 sobre 100. Se van dos ceritos, abajo y arriba, y queda 28 por 8. 28 por 8 es 224. Ese es el peso del fierro. Pero esa no es la respuesta porque a mí me piden moles del fierro. Las moles del fierro, X. La masa atómica del fierro es 56. Las moles del fierro, sabemos que se determina peso del fierro entre la masa atómica del fierro. La masa atómica es conocido, 56, y el peso del fierro también, es 224. Lo divido. Ahí está. Y me sale 4. Esa es la respuesta en el problema 13. Entonces la clave, jóvenes, ¿cuál es la clave en este problema? La clave D. Esa es la respuesta. ¿Ya? Seguimos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que en cualquier elemento, por ejemplo, acá tengo carbono. ¿Qué pasa si miramos a través de un microscopio? ¿Qué hay dentro del carbono? En su parte interna, átomos de carbono. Eso sabemos que todos los elementos están formados por átomos. Cualquier elemento, el oxígeno tiene átomos, el sodio tiene átomos, el oro tiene átomos, el magnesio tiene átomos. Todos los elementos están formados por átomos y de una sola clase, o sea, átomos iguales. ¿Ya? Bien, ¿qué pasa, no? Me dicen acá tengo carbono 200 gramos. ¿Cuántos átomos hay ahí? ¿Qué haces, joven? ¿Te pones a contar?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, joven, nunca vas a terminar. Claro, es como si te pusieran a contar cuántos granitos de arena hay en la playa. ¿Sí? Difícil, ¿no? Que cuentes todos los granitos. Entonces, para que no estés contando, se utiliza la matemática. Esta es la matemática. Para determinar el número de átomos en cualquier muestra como esta, se determina así, número de moles por Na. Ya te expliqué que Na es número de Avogadro. O si no, también puede ser así. Cambias N, que es número de moles. ¿Por quién lo cambio? Por peso sobre masa atómica. Y eso se multiplica por el número de Avogadro. Ya tienes el número de átomos. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Problema 17. Todos al 17, corriendo. ¿Ya? 17. La cantidad de moles de uranio que contiene 18,069 por 10 a la 23 átomos de este elemento. Entonces, ¿cuántas moles me piden de uranio? N moles de uranio. Y dice que el número de átomos es 18,069 por 10 a la 23. Aplico la fórmula. Vamos a hallar el número de moles. Esta primera, ¿no? Porque acá el número de átomos es igual a número de moles por número de Avogadro. El número de átomos es conocido. El número de Avogadro también es conocido y de ahí hay moles. A ver, ¿cuánto es el número de átomos? Reemplazando. 18,69 por 10 a la 23. Número de Avogadro, ¿no? Es este valor. Ya, entonces 10 a la 23 se va. Esto entre esto me sale 3. 3 moles. Entonces, en el problema 17, la respuesta es 3 moles. Ya bien, seguimos. La clave la B, por supuesto. Problema 16, jóvenes. 16. A ver. Una probeta. ¿Qué es una probeta? Un recipiente. Un recipiente contiene 50 mililitros de agua. Está con agua, 50 mililitros. Así. Ya. Se colocan 10 clavos. ¿Sabes qué son clavos, no? Ya. Coloco 10. Si yo coloco 10 clavos, ahí están los 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este volumen de agua ya no va a quedar en el mismo lugar. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar, ¿no? Aumenta todo esto, ¿sí? ¿Por qué aumenta? ¿Porque has echado más agua? No, lo que pasa es que el volumen de los clavos desplaza igual volumen de agua. Y dice, había 50, ahora hay 64. ¿Cuánto es la diferencia? 14. Esos 14 es el volumen de los clavos. De esa manera puedes hallar el volumen de los cuerpos que no tienen forma, ¿no? No tienen forma esférica, cilíndrica o cúbica, etc. ¿Ya? Son deformes, pues, ¿ya? De esa manera se halla su volumen. El volumen de los 10 clavos, de los 10, no de uno, sino de los 10, va a ser 14, porque la 50 es de agua. Se aumentó en 14, porque es 64, ese es el volumen de los clavos. ¿Ya? Bien. Entonces, ya sabemos el volumen de los clavos, es 14. Bien, ¿qué más dice el problema 16? Si la densidad del hierro, esa es la densidad de los clavos, porque los clavos están hechos de hierro, o sea, de fierro, es 4 gramos por mililitro, hallar la cantidad de átomos de hierro que posee un solo clavo. Entonces, con esta densidad de los clavos y el volumen de los clavos, puedo hallar la masa de los 10 clavos. Para eso utilizamos, tú sabes que densidad, ¿no? Por tus amplios conocimientos, es igual a masa o peso sobre volumen. Esa es la fórmula de densidad. Entonces, como quiero masa, porque ya tengo volumen y densidad, entonces este volumen pasa a multiplicar la densidad, así, y el peso es igual a densidad por volumen. ¿Ya? Entonces, peso de los 10 clavos, peso de los clavos va a ser densidad de los clavos por el volumen. La densidad es 4, el volumen 14, se va a mililitro, y me queda 14 por 4, 56 gramos.
los 10 clavos pesan 56. Y si quiero saber el peso de un solo clavo, sería 5,6, ¿no? Lo divido entre 10. Los 10 pesan 56. Un clavo pesa 56 entre 10, 5,6. ¿Y por qué quiero el peso de un clavo? Porque me dicen allá la cantidad de átomos de hierro que hay en un solo clavo. Ahí está. Ese es el clavo que pesa 5,6, ¿no? Ese es su peso, pues, ¿no? ¿Ya? Ese es el clavo. ¿Qué vamos a hallar ahí? El número de átomos. ¿Cuántos átomos de fierro? Porque los clavos están hechos de fierro, ¿no? ¿Cuántos átomos de fierro hay en el clavo? Dice. ¿Ya? ¿Cómo hallamos el número de átomos? Peso del clavo sería, porque no me piden en los 10 clavos, sino en un solo clavo. Un clavito. ¿Ya? Vamos a hallar la cantidad de átomos que hay en un clavo. Ya, entonces, ¿cómo hay esa cantidad de átomos? No te vas a poner a contar átomo por átomo. Ahí está. Número de átomos de fierro o hierro, que es lo mismo, va a ser igual al peso del clavo, que vale 5,6, entre la masa atómica del fierro, que es 56, eso es dato siempre, por el número de Avogadro. Entonces, reemplazo, número de átomos va a ser, número de átomos en un clavo, 5,6, que es el peso de un clavo, ¿no? Entre la masa atómica, que es 56, se olvidaron del 5. Entonces, 5,6 entre 56, ya, aquí es 56. Ya, bueno. Ya, entonces simplemente hay que dividir eso, ¿no? Reemplazando acá 56. Aquí es 56. 5,6 entre 56 y 0,1 por el número de Avogadro. Esa es la cantidad de átomos. 0,1 veces el número de Avogadro. O sea, estamos hablando de la clave B. Esa es la respuesta. La clave B de este problema. De esa forma se resuelven este tipo de problemas, ¿ya? Bien, seguimos entonces. Vamos a seguir con la clase, ¿ya? Ahora pasemos al problema 22. Vamos al 22 a ver todos. 22 dice, ¿qué peso de mercurio contiene la misma cantidad de átomos que 120 gramos de calcio? ¿Ya? Acá tengo mercurio, no sabemos el peso. El número de átomos, ¿no? Porque acá dice el 22, estoy haciendo. ¿Qué peso de mercurio contiene la misma cantidad de átomos que 120 gramos de calcio? Y acá tengo calcio, un peso de 120. Y este peso de mercurio no sé. Luego que sé que el número de átomos en ambas muestras es igual. O sea, si acá hay 1.000.000 de átomos, acá también hay 1.000.000. Por eso el número de átomos le he puesto A y acá también es A, porque son iguales. Entonces igualo la cantidad de átomos. La cantidad de átomos de mercurio, que en esta muestra que no sé cuánto pesa, y la cantidad de átomos de calcio que hay en 120 gramos de calcio son iguales. Ya, ¿cómo hallamos número de átomos? Ahí está, esa es la forma. Peso sobre masa atómica por el número de Avogadro. Entonces vamos a colocar eso para ambos. ¿Ya? Sería peso sobre masa atómica por el número de Avogadro. Estoy utilizando esta fórmula. Para hallar el número de átomos de mercurio. Sería peso del mercurio sobre la masa atómica de mercurio por el número de Avogadro. Acá el número de átomos de calcio sería peso del calcio sobre la masa atómica de calcio por el número de Avogadro, aplicando esta forma. Ya, igualo, el número de Avogadro se va a ir. Te va a quedar X sobre X, que es el peso de mercurio que no sé, sobre la masa atómica de mercurio, es dato, 200 vale, ¿eh? Igual al peso del calcio, que es 120, sobre su masa atómica, que es 40. 120 entre 40, 3. 200 por 3, 600. 600 gramos pesa.
Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La E, en el problema 22. Marquemos la clave E. Masa molecular. ¿Quiénes tienen masa molecular? Ahora vamos a estudiar los compuestos. Con el problema 22 terminamos de elementos. Ahora vamos a hablar solamente de compuestos. Los elementos tienen masa atómica. O sea, ¿y qué es la masa atómica? El peso relativo de un átomo que tienen los elementos. ¿Y los compuestos qué tienen? Moléculas. ¿Ya? Moléculas. Los elementos tienen átomos y los compuestos moléculas. Esa molécula de un compuesto, porque si fuera agua, en un vasito de agua hay millones de moléculas, ¿no? En un vasito de agua, millones de moléculas de agua. Uno solito pesará, claro, pero no hay ninguna balanza, ¿no?, que me pueda determinar el peso de una molécula. Entonces, igual se compara con la UMA, ¿ya? ¿Y cómo se determina? Sumando las masas atómicas de los elementos que lo constituyen. El resultado se llama masa molecular o peso fórmula también, ¿ya? Peso fórmula, ¿ya? Peso fórmula. PF es peso fórmula. Ya, a ver, vamos a hacer unos ejemplos. Determinar la masa molecular o peso fórmula del agua, del ácido sulfúrico, de la glucosa, del carbonato de calcio y este ion. Y ahí están las masas atómicas, que siempre va a ser dato. Ya, primero del agua. ¿Cómo determino la masa molecular del agua? La masa molecular del agua, que se representa por una M con una barrita encima, es masa atómica del hidrógeno, que es 1, ahí está 1, pero lo multiplico por 2. ¿Por qué por 2? Porque hay 2 átomos de hidrógeno en la molécula de agua. Y eso le sumo la masa atómica del oxígeno, que es 16, pero multiplicado por 1, porque solamente hay un oxígeno. Y eso sumo, y esa es mi respuesta. Y ese valor que sale se llama masa molecular del agua. ¿Qué hay que aprender en memoria, ya? 2 por 1 o 1 por 2 es 2, más 16, 18. 18 que U más también, U más. Eso significa que una molécula de agua pesa 18 veces una UMA. 18 veces una UMA. Una UMA pesa 1,6 por 10 a la menos 24 gramos. Ya sabes más o menos cuánto pesa una molécula de agua. Eso es todo. A ver, otro. Vamos ahora con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido que está presente en las baterías, ¿no? Tu automóvil tiene batería. En su parte interna ahí está diluido en agua este ácido sulfúrico. Ya, vamos allá a su masa molecular. Ya sería masa atómica del hidrógeno 1, pero como hay 2, se multiplica por 2. Más masa atómica del azufre va a ser dato, ahí está, 32. Ya, más masa atómica del oxígeno, 16 por 4, 64. Y te sale una respuesta. Acá hay 2, más 32, 34, más 64, 98. Ese es el valor de la masa molecular o peso fórmula del ácido sulfúrico. Ahora vamos a la glucosa. La glucosa es 6. ¿Quién no sabe la fórmula de la glucosa, no? H12 O6. ¿Cómo llamamos la masa molecular para la glucosa? La masa molecular para la glucosa se halla así. Masa atómica de carbono, que es 12, acá está, por 6, sería 12 por 6, 72. A eso le vamos a agregar la masa atómica del hidrógeno 1, por 12 es 12. Hasta ahí van 84, ¿no? Más masa atómica del oxígeno 16 por 6, 96. ¿Ya? Hasta acá es 84 más 96, 180. U más, por supuesto.
La masa molecular de la glucosa es 180 UMAS, ¿ya? Bien, seguimos. Carbonato de calcio. Carbonato de calcio, el famoso CaCO3. Ya, el CaCO3 tiene también masa molecular o peso fórmula. ¿Cómo se determina? Masa atómica del calcio, que es 40, hay un solo calcio, más masa atómica de carbono, que es 12, y hay uno solo también, más masa atómica del oxígeno, 16, pero ahora hay 3, se multiplica por 3, 48. Sumando la cosita, me sale 100. La masa molecular, entonces, de este compuesto, carbonato de calcio, vale 100. Bien. Me falta un ejemplito más, que es este ion. Se llama ion fosfato. El ion fosfato es PO4, pero acá tiene una carga. Los anteriores no tenían carga, pero este sí tiene carga. Su carga es -3. Para determinar su masa molecular o peso fórmula, no interesa la carga, porque el peso molecular se determina sumando las masas atómicas de los elementos, y este -3 no es un elemento, no es una masa atómica. Entonces sería masa atómica del fósforo, que vale 31, como sé, profesor, ahí está en la tabla. Fósforo, 31. Más masa atómica del oxígeno, 16 por 4 son 64. Tú sabes que -3 significa que ha ganado, ¿qué? Electrones. No vayas a sumar +3. No, 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 cuidado, ahí queda. Sumando me sale 95. Ese es el valor de la masa atómica, de la masa molecular, perdón, de este ion, fosfato, ¿no? 95, ¿ya? Y de esa manera se determinan las masas moleculares, jóvenes, ¿ya? Fácil, ¿no? Ya, bien, seguimos. Ahora vamos a aplicar el término mol para compuestos. Empezamos con el agua. Su masa molecular, hay que aprender de memoria del agua. M barrita encima vale 18. ¿Qué pasa si estoy con un químico en el laboratorio y me pide una mol de agua? Me dice, Salvajito, pásame una mol de agua. ¿Qué haces? Lo primero que tienes que ir a buscar agua. El agua es líquida y lo llevas a la balanza. ¿Cuánto tiene que pesar? Igual a este valor, igual a su masa molecular. O sea, tiene que pesar 18 gramos. ¿Ya? 18 gramos. Ahí está. Entonces, una mol de agua pesa 18. Entonces, tú vas corriendo a la balanza y pesas 18 gramos. Eso representa una mol, o es igual a una mol de agua. Y si te pide 10 moles, razona de agua, por supuesto, ¿cuánto le entregas al químico? 180 gramos, porque 1 es 18, 10 sería 180. ¿Y qué vas a encontrar en el compuesto agua? ¿Átomos o moléculas? Moléculas. Y un químico se puso a contar así todas las moléculas, una tras otra. Todas las moléculas, ¿ya? Bien, y encontró pues que existe un total de 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Ya? Bien, esta cantidad es igual que para los elementos, ¿no? Pero acuérdate que en los elementos es átomos, y aquí ¿qué es? Moléculas. Esa es la diferencia. ¿Ya? Otro compuesto más, el dióxido de carbono es un gas de color blanco, no tóxico. El monóxido sí es de color negro y es tóxico. Tú le inhalas mucho, le quedas dormido para siempre. Recuerda, todo lo que es negro hace daño. ¿Ya? Bien. Hallas la masa molecular, vale 44. Listo. Entonces el químico te pide una mol. Ya, ¿cuánto le llevas? Igual a esto. Vas a la balanza, agarras este gas, el dióxido de carbono, una cantidad y lo pesas en la balanza. ¿Y cuánto tiene que pesar? Tiene que pesar 44 gramos. ¿Ya? Y ya sabemos que acá hay moléculas. Las bolitas son las moléculas. Y un químico se puso a contar todas las moléculas de CO2. Y encontró 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y todas estas juntitas pesan, o toda esta cantidad de moléculas, pesan 44 gramos, que es igual a decir una mol también. ¿Ya? Bien. Igual
vamos a determinar el número de moles, que se representa por N, ¿ya? Sino que ahora el número de moles lo determinamos así, peso sobre masa molecular. ¿Ya? Ahora aplicamos masa molecular, o peso fórmula, ¿ya? Igual, si quiero el peso de un compuesto, esto lo paso a multiplicar por el número de moles, ya tengo el peso del compuesto. ¿Sí? Ya, bien. Seguimos. Vamos a hacer el ejercicio número 24. ¿Ya todos están en el 24? Ya, llegamos al 24, a ver, dice hallar el peso que existe en 5 moles de metano. ¿Cuál es el peso de 5 moles de metano? Tengo moles, se representa por N las moles, 5. ¿Y cuánto pesa? W es peso. ¿Ya? Acuérdate, W o masa en química, o M de masa, es igual, ¿no? W, que es peso, es igual a masa también, ¿ya? De metano, el metano es H4. Entonces primero hallo su masa molecular. Del carbono es 12, del hidrógeno es 1, por 4 es 4. 12 más 4, 16. ¿Ya? Entonces explico esta fórmula, porque esta fórmula es para hallar el peso de un compuesto. Peso de un compuesto va a ser su número de moles por la masa molecular. ¿Ya? Bien, entonces eso sabemos. Reemplazando, moles es 5. Y el peso molecular o masa molecular acabamos de determinar 16. 5 por 16, 80 gramos. Esa es la respuesta. ¿Ya? Sería la clave A. Marquémosla. Bien. Vamos ahora, jóvenes, al problema número 27. 27, a ver. El número de moles, dice en el 27, de carbonato de calcio. El carbonato de calcio es el calcio CO3. ¿Ya? El número de moles, estoy haciendo el 27. El número de moles de carbonato de calcio que están contenidos en 1 kilo de calcita. La calcita es un mineral. ¿Ya? Esta es la calcita. Si es un mineral, la calcita tiene la pureza, que es el carbonato de calcio, lo que sirve, y esto las impurezas, la parte que no sirve. ¿Ya? Bien. Dice que de lo que sirve, según el problema 27, hay el 90% de carbonato de calcio. Y todo el mineral pesa 1 kilo, ¿no? En 1 kilo dice de calcita, 1 kilo. 1 kilo es 1000 gramos, ¿ya? Si yo sé cuánto pesa todo, la calcita tiene impurezas, estas son las impurezas, más lo que sirve, que es el carbonato de calcio, y todo pesa 1 kilo. Y dice que de carbonato hay el 90. ¿Puedo saber cuánto pesa el carbonato? Sí. El peso de carbonato, ¿cómo lo determino? El peso de carbonato lo determino conociendo el peso total del mineral, que es 1000, y a eso le saco lo que le corresponde, su porcentaje, 90%. 1000, 90% de 90 sobre 100, se van 2 ceros, queda 10 por 90, 900. 900 gramos es lo que pesa en el kilo el carbonato de calcio. ¿Ya? Bien, ¿y cuál es la pregunta en este problema 27? ¿Cuál es el número de moles de carbonato? Ya, bien, ¿cómo se determina el número de moles? Ya, esta es la fórmula, peso sobre masa molecular. El peso ya conocemos, es 900. Lo que me falta es el peso molecular o masa molecular, ¿no? Entonces vamos a determinar esa masa molecular del carbonato de calcio. Del calcio 40 por 1, del carbono es 12 por 1 y del oxígeno es 16 por 3, de ahí sale 100. Ya tengo el peso, ya tengo la masa molecular, entonces ya puedo hallar moles. Reemplazando, moles es el peso 900 entre 100, que es la masa molecular, acabamos de determinar, sale 9. 9 moles de carbonato de calcio es 9. Entonces sería la clave D. Marquemos la D en el problema 27.
Ya. Vamos ahora al problema número 29. A ver, todos en el 29. A ver, lean el 29, ¿ya? Vamos a ver cuánto sale el problema 29. Dice el número de gramos de calcio que están presentes en 10 gramos de carbonato de calcio. Y a lo que te pregunto es cuánto pesa el calcio solito, donde en 10 gramos de carbonato de calcio. Ya, bien. El carbonato de calcio es el CaCO3 y para preparar eso, ¿qué hizo el químico? Bueno, más abajo. Para preparar carbonato de calcio, el químico tuvo que hacer reaccionar calcio, carbono y oxígeno. ¿Y cuánto preparó? 10 gramos. O sea, ¿quién pesa 10 gramos? Los tres, el calcio, carbono y oxígeno. Pero acá el problema solamente me pide que yo determine cuánto pesa quién. A ver, estoy en el 29. ¿Cuánto pesa el calcio? ¿Cuánto pesa el calcio solito en los 10 gramos? ¿Se puede determinar eso? ¿Cuánto pesa el calcio solito en una muestra, en este caso en 10 gramos de carbonato de calcio? Sí. Ya, primero se determina la masa molecular del carbonato de calcio. Así. La masa molecular del carbonato de calcio es del calcio 40, su masa atómica, de carbono 12, y del oxígeno 16, pero por 3, 48. Si sumo los 3, me da 100. Es el primer paso. Segundo paso, haces regla de 3. Tú dices, en 100 hay 40 de calcio. Regla de 3. En 100 hay 40 gramos de calcio. Pero según el problema, yo no tengo 100 gramos de carbonato de calcio, tengo 10. En 10, ¿cuánto hay de calcio? X. Hago regla de 3, ya tú sabes que la regla de 3 se determina cruzando así. 100 por X y 10 por 40. Así. 10 por 40 entre 100, ¿no? El 100 pasa a dividir, se simplifica y queda 4. 4 gramos de calcio. Esa es la respuesta. ¿Ya? 4 gramos de calcio son los que hay en 10 gramos de carbonato de calcio. ¿Ya? Se ha desarrollado el problema 29. La clave es la clave B. Marquemos entonces la clave B en este problema. ¿Ya? La clave es la B. Bien, vamos ahora al 33. 33. ¿Ya están en el 33? A ver, intenten un ratito el 33, ¿cuánto les sale? Ya, a ver, seguramente que ya tienen una respuesta ahí. Vamos a hacer el 33. Si se tienen 2 toneladas, 2 toneladas de un mineral que posee 80% de fosfato de calcio. Este es el fosfato. PO4 se llama fosfato de calcio. Hay el 80% de fosfato de calcio, un 80%. Lo resto, esta zona que estoy marcando de rojo, es la impureza.
de este mineral. Pero ¿cuánto hay de todo? 2 toneladas. 2 toneladas, tú sabes que es 2000 kilos. Cada tonelada tiene 1000 kilos. Como hay 2, son 2000 kilos. Ya. Listo. ¿Qué más? Entonces, los kilos máximos de fósforo que podemos obtener. ¿Cuánto pesa el fósforo? Como el problema anterior, ¿no? O sea, para que tengas una idea. Para preparar fosfato de calcio, el químico ha tenido que juntar calcio con fósforo y también oxígeno, ¿no? Y hizo reaccionar y le dio esto, que es el fosfato de calcio, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuánto pesa aquí en este fosfato de calcio? ¿Quién pesa? ¿Cuánto pesa quién te piden? El fósforo. ¿Puedo saber cuánto pesa solito el fósforo? Claro. Igual puedo saber cuánto pesa el calcio, cuánto pesa el oxígeno. ¿Ya? Lo primero que tienes que hacer es hallar el peso del fosfato de calcio en kilos. A ver, ¿cómo hallamos el peso del fosfato de calcio? Al peso total del mineral de 2000 kilos le sacas el 80%. 80%. ¿Ya? Se van ceros y un cero. Queda 200 por 8. 1600 kilos pesa el fosfato de calcio. ¿Ya? O sea, todo esto pesa 1600 kilos. ¿Sí? 1600 kilos. La pregunta es cuántos kilos hay de fósforo. Porque los tres, el calcio, el fósforo y el oxígeno pesan 1600 kilos. La pregunta es cuánto pesa solito el fósforo. X. Ya. ¿Cómo se determina eso? Primer paso. Vamos a hallar el peso del fósforo en kilos. Primer paso. Solución. Se determina la masa molecular. Este es el primer paso que tenemos que dar. Se determina la masa molecular del carbonato de calcio. Del fosfato de calcio, perdón. La masa molecular. Ya. Para hallar la masa molecular, se averigua cuánto es la masa atómica del calcio. Te van a dar de dato 40 por 3. 40 por 3. Es 40 por 3. 40 por 3 es 120. Por eso ahí abajo dice 120. Ya, del fósforo es 31, pero por 2, porque está afectado por el 2, 62. Este es fósforo. Oxígeno es 16, pero por 8. 4 por 2, 8, pero por 16, 128. Sumo sale 310. Ya, ahora haces regla de 3. Segundo paso. Hacer regla de 3. Como el anterior, pues, ¿no? Ya. Coges 310 ahí de calcio, perdón, de fósforo, porque te piden cuánto pesa el fósforo. Hay 62. En 310 hay 62 de fósforo, porque este de fósforo. Este de oxígeno y este de acá es de calcio. 120 de calcio. Entonces dices, 310 es, en 310 hay 62 de fósforo. En 310 hay 62 de fósforo. Pero acá en esta muestra de fosfato de calcio no hay 310, sino 1600 kilos. En 1600, ¿qué peso de fósforo hay? Hago regla de 3, ya tú sabes que la regla de 3 se hace así. 310 por el peso de fósforo que estamos buscando, y 1600 por 62. 310 pasa a dividir a este producto de 1600 entre 62, ya tengo el peso del fósforo. Así. 1600 por 32 y el 310 pasa a dividir. Y de ahí sale 320. El peso de fósforo en los 1600 gramos de fosfato de calcio son 320 gramos. 320 kilos, perdón. La respuesta en este problema sería, ¿qué clave? La D. La D marcamos. La D sale 320. Ya, bien. Seguimos.
Bueno, los compuestos tienen moléculas y también se puede determinar el número de moléculas que existe en cualquier compuesto. ¿Cómo se determina? Número de moles, ¿ya? Número de moles por el número de Avogadro. Pero el número de moles también se puede cambiar por pesos sobre peso fórmula o masa molecular, multiplicado por el número de Avogadro, ¿ya? Ya tú sabes que Na es igual a N sub 0, o sea, número de Avogadro. Para cálculo se puede utilizar también como 6 por 10 a la 23. Así también se lo puede utilizar, ¿ya? Bien, a ver, ejemplo. Problema 34. El 34 dice 34. Ahí está mal. Ah, no, perdón. Estoy mal. A ver, 34 sería, a ver, a ver, ¿qué problema está para ustedes ahí? Allá. El 34, ¿no? Ya, listo. Dice, una señorita decepcionada. ¿Sí? Ese es el 34, ¿no? A ver, el 34. Una señorita decepcionada derrama 3,6 gramos de lágrima. Claro, no ha ingresado, no ha estudiado bien. Y entonces dice que derrama 3,6 gramos de lágrima. Si asume que las lágrimas son pura agua, vamos a asumir que las lágrimas son pura agua. Y la masa molecular del agua es 18, ¿no? Eso hay que aprender de memoria. Entonces, el número de moléculas de agua derramada son. ¿Cuántas moléculas de agua derramado? ¿Ya? En esos 3,6. Porque dice, una señorita decepcionada derrama 3,6 gramos de lágrima. O sea, el peso del agua es 3,6. Y la pregunta es, ¿cuántas moléculas de agua hay en estos 3,6? Bueno, utilizo esta fórmula. El número de moléculas es peso sobre la masa molecular, que es hallado, vale 18, y por el número de Avogadro. Y W es el peso del agua que te dan de dato, que es el peso de las lágrimas, que se está considerando como si fuera agua pura, las lágrimas. En realidad no son, ¿no? Pero para este problema se está considerando eso. Ya el peso es 3,6 sobre la masa molecular del agua, que es 18, por 6 por 10 a la 23 es esto. ¿Ya? Acá se ha caído, ha habido una caída. Este 10 a la 23. Ya, ese 10 a la 23 es en realidad un exponente. Ya. Ya, entonces, reemplazando, acá vamos a reemplazar, conozco el peso de las lágrimas, o sea, del agua, 3,6, y la masa molecular del agua también es conocido, se te dijo que aprendieras de memoria, ¿no? 18. Por el número de Avogadro, a ver, reemplazando. El número de moléculas es el peso del agua, que es 3,6, por el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23. Para cálculos puedo utilizar ese valor. No es necesario poner 6,022. Para cálculos se pone eso. Entre la masa molecular del agua, que es 18, el peso del agua es 3,6, el número de Avogadro. Ya, a ver. Cesta 1, cesta 3. 3,6 entre 3, 1,2. Y queda por 10 a la 23. Esa es la respuesta. 1,2 por 10 a la 23 es el número de moléculas que hay en las lágrimas, moléculas de agua, que
Derrama la señorita por estar decepcionada. Sería la clave A, ¿no? La A sería la respuesta a este problema. Ya, listo. Bien, problema que sigue. Ya, el problema es el número 36. Dice, la cantidad en gramos, ¿cuánto pesa el metano H4? La cantidad en gramos, eso significa peso. La cantidad en gramos de metano H4 que contiene, dice, que contiene el mismo número de moléculas que 42 gramos de N2. O sea, acá tengo dos recipientes con dos gases. El H4 es gas, por eso he dibujado un recipiente. Y el nitrógeno también es gas. Hay en el aire el nitrógeno, ¿no? Son dos gases. El peso del H4 no conozco, pero del metano, del N2, perdón, del nitrógeno sí conozco. Es 42 gramos su peso. ¿Ya? ¿Qué más? El número de moléculas, estas moléculas que ves ahí, y estas que están acá son iguales en cantidad. O sea, si aquí hay 1.000.000, acá también hay 1.000.000 de moléculas. Por eso el número de moléculas, aquí he puesto A y aquí A también, son iguales. La cantidad de moléculas. Si son iguales, se igualan. Ahí está. Bien, el número de moléculas lo determino por esta fórmula. Ahí está. Peso sobre masa molecular por el número de Avogadro. ¿Ya? Entonces, eso vamos a poner acá y aquí también y lo vamos a igualar. Ahí está, esa forma. ¿Ya? El número de Avogadro se anula, ¿ya? Porque es igual para los dos y va a quedar esto. Peso de H4, que es X sobre su masa molecular, peso del nitrógeno, que es 42, sobre su masa molecular. ¿Ya? Bien, a ver, el peso del H4 es X, por eso acá en lugar de peso he puesto X, esto ya no está, se anuló. ¿Ya? Sobre 16. 16 es el peso molecular del H4. ¿Cómo se determina? Masa atómica del carbono, que es 12, más masa atómica del hidrógeno, que es 1, por 4 es 4. 12 más 4 son 16, por eso acá es 16. ¿Ya? El peso del nitrógeno es 42, ahí está, sobre su masa molecular, que sería, a ver, masa atómica del nitrógeno es 14, por 2 sería 28. Por eso acá 28. ¿Ya? Simplificando, ¿cuánto me va a quedar? X igual a 24. Entonces el peso de H4, o sea de metano, va a ser ¿cuánto? 24. Entonces la respuesta es 24. A ver, mitad sería 8. Mitad sería 14. 14ava 1, 14ava 3. 8 por 3, 24. ¿Ya? Esa es la respuesta. Entonces tenemos como respuesta en este problema la clave B. La respuesta es entonces 24, ¿no? 24 es la respuesta. Ya. Bien. Para finalizar la clase, bien, cuando me hablan de una molécula de este compuesto, una sola molécula, ya, tienes que tener acá cuidado, ¿ya? Cuando te hablan de una sola molécula, estos subíndices que están abajo, esos se llaman subíndices, los numeritos que van abajo de la fórmula, subíndice 2, subíndice 1, subíndice 4, indican la cantidad de átomos que hay de cada elemento. Por ejemplo, este 2 indica que hay 2 átomos de hidrógeno. Este 1 indica que hay un átomo de azufre. Y este 4, 4 átomos de oxígeno. En total, 2 más 1 serían 3, más 4, 7. Hay 7 átomos y eso se llama atomicidad.
atomicidad. ¿Qué es la atomicidad? La cantidad de átomos que hay en una molécula. Eso se llama atomicidad. ¿Ya? Bien, eso es cuando hay una molécula. Pero te van a poner una mol del mismo compuesto, mira. Cuando es una mol, no es igual a decir una molécula, no es a decir que te han abreviado la palabra molécula, no salvaje. Aquí es el mol, una mol de ácido sulfúrico. Estos subíndices indican lo siguiente, que hay 2 moles de hidrógeno, 1 mol de azufre y 4 moles de oxígeno. Eso significa, ¿ya? Tú sabes que en 1 mol de cualquier elemento hay número de Avogadro átomos de azufre. O sea, en otras palabras, en este caso sería de azufre, ¿no? 6,022 por 10 a la 23 átomos. Eso significa 1 mol de ácido sulfúrico que hay 1 mol de azufre. En otras palabras, 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre. ¿Ya? Estos subíndices, cuando es mol, indican las moles de cada elemento. O sea, la cantidad de átomos, en este caso de azufre. Hay 2 moles de hidrógeno, entonces 2 veces este número, átomos de hidrógeno. Y si es oxígeno, 4 moles de oxígeno, que equivale a decir 4 veces número de Avogadro, átomos de oxígeno. ¿Ya? ¿Cómo se utiliza para resolver problemas? Se utiliza así. Problema 39. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Existen en 3,6 gramos de glucosa. 3,6, ya. Mira, ni bien tengas así peso y te pidan átomos, tú tienes que pasar a moles para poder aplicar esto, pues, lo anterior explicado. Esto, mol. ¿Ya? Y estos subíndices van a indicar la cantidad de moles, en otras palabras, la cantidad de átomos también, ¿ya? Por eso, ni bien oxero es peso, lo pasas a moles. ¿Ya? Hayas masa molecular. Masa atómica de carbono 12 por 6, 72. Masa atómica del hidrógeno 1 por 12 es 12. Masa atómica del oxígeno 16 por 6, 96. Sumas te da 180. ¿Ya? La masa molecular es 180. El peso de la glucosa es 3,6. Divides y te da el número de moles. Para determinar el número de moles sería peso sobre la masa molecular. ¿Ya? O sea, 3,6 entre 180. De ahí sale número de moles 0,02. ¿Ya? Bien. Y aplicas lo que te he explicado. Coges 1 mol primero de glucosa. Ahí, ¿qué te preguntan? El número de átomos de oxígeno. Entonces ves que en 1 mol hay 6, hace 6 veces número de Avogadro átomos de oxígeno. Esto te indica el 6, pero como te preguntan átomos, lo multiplicas por el número de Avogadro. Entonces en 1 mol hay 6 veces número de Avogadro átomos de oxígeno. Haces regla de 3. En 1 mol hay 6 veces número de átomos de oxígeno. En 0,02 moles, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? X. Haces regla de 3. Despejas X. 1 por X es X, 0,02 por 6 veces número de Avogadro. Multiplicas 0,02 por 6, sale 0,12 y el número de Avogadro lo reemplazas por 6 por 10 a la 23. ¿Te acuerdas que se puede trabajar así también? Como 6 por 10 a la 23. Multiplicas y te sale 0,72 por 10 a la 23. Corriendo un decimal, 7,2 por 10 a la 22. Átomos de oxígeno. Hay 7,2 por 10 a la 22. ¿Cuál es la clave? La clave es la A. La respuesta es la A. Jóvenes, muchas gracias por haber atendido la clase.
Y ya le mando a su coordinador las diapositivas para que repases ahí en casa, ¿ya? Gracias, jóvenes. Cuídense mucho. Muchas gracias. Placer de estar con ustedes. Gracias, hasta luego. ¿Ya? Cuídense bastante. Ya le mando al señor coordinador las diapositivas. Él se los va a pasar a ustedes, ¿ya? Ya, gracias. Hasta luego. Cuídense bastante. No salgan de casa, ¿ya? Cuídense. Adiós.